Ya, vamos a ir con olfato y gusto. Vamos a partir con el olfato. Ya, este también es un nervio sensitivo especial, somático especial, porque lleva una sensación única que es el olfato. En el ser humano mantenemos el olfato, pero pasa a ser una estructura ya pequeña en nuestro cerebro, ¿cierto? No como los animales que tienen grandes terminales nerviosas para el olfato, dependiendo de, obviamente, qué animal estamos hablando. El olfato es parte de las estructuras límbicas, y eso es importante que lo recuerden, porque por eso el olfato y los olores nos traen memoria, ¿ya? Las estructuras límbicas son encargadas de la memoria, lo vamos a ver más adelante en las otras clases. Entonces, es por eso cada vez que olemos algo, lo reconocemos como el olor es de esto y nos evoca recuerdos cuando el olor nos recuerda algo bonito o feo, dependiendo de lo que sea. El olfato contribuye a la sensación del gusto, que es como esta sensación retronasal que queda cada vez que comemos algo, no sé si se fijan, pero al tragar, como que tenemos otro input de gusto, eso es lo que se encarga el olfato. Los axones los axones, de la célula receptora olfativa son los que van a formar finalmente el nervio olfatorio. Hay aproximadamente entre 6 a 10 millones en cada cavidad nasal, o sea, tenemos muchas terminales nerviosas para percibir el olor. Y tienen que atravesar esta placa, que es la placa cribiforme, ¿cierto?, para entrar ya al sistema nervioso central. Este sistema, el olfatorio, tiene la característica de que pasamos de un receptor a rápidamente el sistema nervioso central. ¿Ya? Una vez que atraviesa la placa cribiforme y formamos el nervio olfatorio, nos vamos a ir a los núcleos olfatorios, corteza, órbito frontal, tálamo, hipotálamo, amígdala. Cuando hablo de estructuras límbicas, hablamos de hipotálamo, amígdala. Entonces, ¿qué tenemos acá? Quimioreceptores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos sustancias químicas que van a activarnos distintos receptores y que lo vamos a traducir en una señal que el cerebro va a procesar como olor. Esta es una neurona bipolar primaria, como les dije, que es esta neurona. Va a tener acá sus receptores, ¿cierto? Sus quimioreceptores, y esta neurona va a descargar en esta zona que se llama glomérulo, que esto ya atravesó la placa cribiforme, como ven, por lo tanto ya estamos hablando del sistema nervioso central. En estos glomérulos el principal neurotransmisor va a ser GABA, y cada glomérulo o cada célula bipolar va a tener un estímulo específico, es decir, cada neurona se va a activar en forma diferente por cada olor que nosotros percibimos. Y la activación de todas estas neuronas, cada vez que tenemos un olor, la combinación de ellas va a hacer que percibamos otro olor y así, y así, y así. ¿Ya? Acá hay varias células implicadas. Está esta zona, como les dije, que es el glomérulo. Están las células periglomerulares, que esta es la función que tienen es de coordinar como que el estímulo no se pase hacia las otras células, sino que sea célula específica. Y tenemos estas otras células, que son las células granulares, que una vez que ya ocurrió la sinapsis van a hacer este mismo control, de que se activen las que se tengan que activar y que se inhiban las que están al lado, para hacer que el estímulo del olor sea puro y no se nos mezclen todos los olores o no sintamos todo igual. ¿Ya? Claro. Tiene capacidad de autorreparación. ¿Por qué? Porque esto es una mucosa. Y como buena mucosa, tiene células que van cambiando y que se van perdiendo o reparando según el tiempo. Ahora, esta capacidad de autorreparación obviamente depende de cómo y en qué tiempo ocurre el daño en la mucosa nasal. Porque si este daño es potente, grande, y se daña toda la mucosa nasal rápidamente, va a quedar igual un daño, no se va a reparar completamente. Y ahí vienen las hiposmias y todo esto, lo que pasó con el COVID, etcétera, etcétera, que hay muchas personas que quedaron con hiposmia o anosmia mucho tiempo, incluso que nunca recuperó. Ya.
Una vez que pasa esta sinapsis en el glomérulo, hablamos de célula mitral, y esta célula mitral ya sus axones son los que van a formar el tracto olfatorio y finalmente el nervio olfatorio. Y esta zona se llama bulbo olfatorio. Entonces, como les dije, la neurona bipolar, que es el receptor, expresa cientos de genes que están especializados en aroma. Un aroma va a activar varios receptores y de esa forma vamos generando como esta memoria olfativa. Al combinarse vamos generando múltiples olores y los vamos reconociendo. Y el bulbo olfatorio ya es parte del sistema nervioso central. La otra característica que tiene esto es que la corteza olfatoria, que es esta, es una de las pocas como sensaciones que recibe input directo sin pasar por el tálamo, ¿ya? Es como característica. ¿Qué implica eso? Que sea más rápido, pero tampoco es tan más rápido, ni tiene como algo especial de que no pase por el tálamo. La corteza piriforme, que es el temporal anterior, que esta es la zona que se procesa el olfato, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas estructuras? Porque, como dije, es parte del sistema límbico. El sistema límbico son todas estas estructuras que están acá. Desde la corteza orbitofrontal, ese es el bulbo olfatorio, ¿cierto? Corteza orbitofrontal, y esta zona del temporal, con la corteza piriforme, todo esto, la amígdala que está por acá, forma parte del sistema límbico, ¿ya? De hecho, claro, una de las zonas de la memoria se llama corteza entorrinal, o sea, suena a nariz, ¿cierto? Entorrinal, entonces los olores generan memoria, ¿ya? Eso del olfatorio, es cortito. Los genes que expresa la neurona son iguales en todas las personas. Son similares en todas las personas, pero dependiendo como de la capacidad de expresión que tenga ese gen, hay personas que van a percibir ciertos olores y otras que no. Hay personas que como nativamente tienen hiposmia, no vienen bien desarrollados, claro. Se debe como que hay personas que perciben más olores que otras, o como Exactamente. O que perciben ciertos olores mejor que otras personas. Sí, porque esto es como un sistema de expresión. Cada vez que hablamos de genes o de receptores que expresan genes para percibir algo, esto es una cadena de, ustedes lo tienen que haber visto como en sinapsis, es lento. La expresión de genes no ocurre inmediata, ¿cierto? Para generar una respuesta. Que son las respuestas más tardías, por lo tanto son procesos fisiológicos más lentos y una vez que se generan en el cuerpo como que quedan marcados. Entonces de ahí viene que cada vez que se percibe y se repite el mismo aroma, se percibe de nuevo el mismo aroma. Lo mismo pasa con los gustos, con el gusto, ahí vamos a ver. Ya, el gusto. Este sistema es bien complejo, ya cuesta poder describirlo porque es multifactorial. No solo va a depender de la aferencia gustativa, como de lo que estamos probando, sino que también depende de nuestro sistema olfativo, como dijimos, de otras modalidades sensitivas. La boca, aparte del gusto, obviamente tiene terminales sensitivas dolorosas, de temperatura, de tacto, el olfato. Entonces todo ese procesamiento finalmente es el que nos va a dar el sabor de algo que estamos probando, ¿ya? En la lengua, acá como ven en este esquema, está lo que conocemos harto como las papilas gustativas, ¿cierto? Hay 3 tipos de papilas gustativas, dependiendo de qué sector de la lengua estamos hablando, y además, para ponerle más complejidad, la lengua no está inervada por un único nervio, ¿cierto? Los 2 tercios anteriores van por el nervio facial, el tercio posterior por el glosofaringio, y las zonas más como de laringio, faringio, nervio vago. Entonces ya dependemos de 3 nervios para hacer la transmisión de los sabores. Por lo tanto, le va poniendo más complejidad al gusto final que vamos a percibir. Entonces, de nuevo, hablamos de receptores quimiosensoriales, porque finalmente los sabores son sustancias químicas, ¿cierto? Cada vez que comemos vamos a percibir algo. Son células neuroepiteliales que, al igual que en el olfato, tienen capacidad regenerativa. En estas como haces de células
están metidas las papilas gustativas, que son esas como impregnaciones que se ven acá, y hacia el fondo. Tienen una vida promedio de 10 días, como buen epitelio, ¿cierto? Y se van a ir regenerando a medida que van muriendo y así, constantemente. Y la saliva acá juega un rol fundamental, porque va a ser finalmente la que transporta todos estos sabores y que se metan e inunden todas estas haces columnares, donde los hidrosolubles van a ser mucho más fáciles, más rápidos transportados por la saliva, versus que los insolubles van a necesitar canales activos que los transporten para que ingresen a la célula y podamos sentir el sabor. Entonces, cada papila gustativa tiene entre 50 y 150 células receptoras. Esta es una papila gustativa, que van a haber muchas células como dijimos, ¿ya? Las papilas estas tienen los microbilis, que son como pequeñas vellosidades, por donde va a ir ingresando entonces cada una de las sustancias químicas que estamos probando en ese momento. Tenemos como el poro, que es por donde ingresan, como les dije, y ya la célula final. Y hacia atrás entonces van a ir saliendo los axones y formando los nervios que van a ir hacia el sistema nervioso central. En la superficie dorsal y lateral de la lengua, en general están ubicadas las papilas gustativas, en el paladar blando, la úvula, la laringe, la faringe, la epiglotis y hasta el esófago. O sea, aquí hay muchos receptores de sabor. Vamos a sentir moléculas individuales o combinación de ellas. Los principales sabores, ¿cierto?, que están descritos: dulce, salado, amargo, ácido y el umami. El umami un poquito más complejo, se cree que es a través del glutamato, pero todavía no descubren bien cómo precisamente el sabor y cómo se percibe, porque es mezcla de los sabores. Y además la persona, cuando las entrevistan y les preguntan cuál es el umami, cada uno da una sensación distinta. Entonces es súper difícil saber qué es el umami, ¿ya? Y la mezcla de esto nos van a ir dando entonces los distintos tonos y distintos sabores de las cosas. Así. Entonces, ahora más grande, como les dije, hay 3 tipos de papilas gustativas. Papilas gustativas, están las fungiformes, que son pequeñas, las foliadas y las circunvaladas. Fungiforme, foliada, circunvalada. Más cercana, como más hacia delante de la lengua, están las fungiformes, y hacia atrás empiezan a aumentar en cantidad de papilas gustativas. Importante que aparte de esto, el nervio trigémino, que es el que da la sensación, como les dije, como de tacto, temperatura, calor, este va a transmitir las sensaciones de ardor e irritación. Por ejemplo, cuando comemos pimienta, ají o esos alimentos, van a ser transmitidas por el nervio trigeminal. Por eso es que cuando pica mucho o arde mucho, se activan lágrimas, se enrojece la cara, ¿cierto? Porque se activa el nervio trigeminal. ¿Ya? Eso de las papilas. Entonces, la sensación del gusto, como dijimos, va a ser transportada por 3 nervios diferentes: facial, glosofaringeo, vago. Ya recuerden, facial, glosofaringeo, vago. Si hay 3 nervios, hay 3 ganglios: ganglio geniculado, ganglio petroso, ganglio inferior, cada uno correspondiente, como les dije, geniculado con facial, glosofaringeo con petroso, inferior con el vago. Y por supuesto van a haber 3 núcleos si tenemos 3 nervios. ¿Ya? El núcleo del tracto solitario, que es este núcleo bien largo que está ubicado entre el puente y el bulbo. En la zona rostral se va a procesar, es como el primer relevo del gusto. El núcleo del tracto solitario es un núcleo de las sensaciones como de parte del nervio vago, no sé si lo vieron, ¿cierto? Que son como estas sensaciones vagales automáticas. El núcleo parabraquial del puente, cuando se active el puente, ¿cierto? Y toda esta información, por supuesto, que va a ser procesada en el tálamo, en el núcleo medial posterior del tálamo. Entonces, tenemos el solitario, perdón. Acá tenemos el pontino, que es el área del gusto, y desde acá va a haber una primera sinapsis, la segunda va a ocurrir acá en el tálamo, y desde el tálamo se va a ir a la corteza, al área del gusto. Entonces, el área del gusto, ¿dónde está ubicada? Está en el giro postcentral,
Si se acuerdan, como por esta área está la boca, la lengua, en el típico homúnculo que dibujan en la corteza, ¿cierto? Que ahí está como la boca bien abierta, bien grande, porque claro, ocupa harta corteza en relación a otras sensaciones o al área motora o al área, no sé, de la rodilla, como que la rodilla es chiquitita en comparación a la lengua, ¿cierto? Entonces está en este giro, en el margen inferior, y como les dije, del tálamo va a ocurrir ahí la sinapsis, va a llegar a esta corteza y ahí se va a procesar toda esta información. Esta zona se llama opérculo frontoparietal. Y va a ocupar también un poquito de la ínsula, que es como vimos en el otro cuando abrimos la cisura, ¿cierto? La corteza que queda por dentro es la ínsula, también va a ocupar una parte de ella, el procesamiento del gusto, ¿ya? La ínsula también es parte de las estructuras límbicas, por eso también recordamos el gusto y también los sabores tienen algo de memoria cada vez que comemos algo. Sabemos que este sabor nos resulta más reconfortante que otro porque nos asociamos a alguna sensación mejor que la otra. Los inputs son bilaterales, si se fijan, en el tálamo, o sea, antes del tálamo en el tronco ocurre la decusación, ingresa entonces información de ambos lados y la corteza procesa información de ambos lados. Así que el daño en una parte no va a hacer que quedemos sin gusto. Eso. ¿Preguntas? ¿Dudas con esto? ¿Nada? ¿Recreo?